vamos a ver qué podemos decir o cómo iluminamos esto. Y para eso entonces vamos a llamar a la Santísima Trinidad misma para que venga a escuchar en nosotros, a entender en nosotros, al Espíritu Santo que nos dé todas sus luces, al Verbo encarnado que nos haga comprender y vivirlo, y al Padre Celestial para revelarnos su verdadero rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué podríamos decir un poco así a grandes rasgos sobre Iglesia y Divina Voluntad? ¿Cómo iluminar esto? Se puede tomar contemplando o aprendiendo qué es la Iglesia en sí misma, qué será. ¿Qué será Iglesia? ¿Desde cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cierto? Se puede ver la forma jerárquica en que la Iglesia es gobernada o dirigida, y que tiene que ver todo eso con divina voluntad. ¿Ustedes creen que habrá algo separado por ahí? Algo que como que no concuerda. ¿Será que son dos cosas muy diferentes, Iglesia y divina voluntad? ¿Cierto que no? Nada. Iglesia, comenzando por lo que significa iglesia, eclesía es congregación, asamblea, eso quiere decir eclesía en griego, y de ahí viene la palabra iglesia, congregación, asamblea. Eso significa iglesia. ¿De dónde surge la iglesia? ¿Será que eso es nuevo? Antes todas las religiones se congregaban, ¿o no? ¿Cierto? Todos se unificaban en asambleas, todos. Entonces no es nada nuevo. ¿De dónde surge esa necesidad de congregarnos? ¿Será que eso de congregarnos, de unificarnos, de reunirnos, eso es nuevo? Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Es una más, o vamos a verlo, es una condición humana. Es una condición humana. Una necesidad humana. Entonces imagínense, comenzando por ahí, es una necesidad que nos congreguemos, comenzando por ahí, desde lo humano. Hay una necesidad de congregarnos, ¿sí o no? Una necesidad humana. Pero entonces, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su misión? ¿De dónde surge lo que conocemos como Iglesia Católica? De Jesucristo. Entonces ayer decíamos, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, sus miembros. ¿Los miembros pueden estar separados unos de otros?
por naturaleza también sobrenatural, en ese aspecto sobrenatural de lo que significa iglesia, en Jesucristo, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Los dedos no pueden estar separados de la mano no puede estar separado del antebrazo, y todos sus miembros también en un orden determinado, ¿cierto? Cuando por ahí nace alguien con los dedos en el codo, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero todos sus miembros también en un orden, en un puesto también determinado. Todos tienen que ser ojos, todos tienen que ser nariz, aunque hay narices muy grandes, más pequeñas, pero no significa que todos tienen, ¿cierto? Cada uno también en su lugar adecuado, en su lugar. Como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es que, ¿por qué yo no soy cabeza? Dirá la mano, y llorando que porque no es cabeza la mano. Es que no me dejan ser dedo del pie, diría el meñique. No es que yo me considero, aunque sea nariz, me considero oreja desde ahora en adelante. También en ese aspecto espiritual San Pablo lo pone muy claro. Todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes y un puesto determinado y adecuado dentro de la iglesia. Unos haciendo esto, otros haciendo lo otro en su, ¿cierto? ¿Cómo vivimos nosotros esa realidad de iglesia? ¿Cómo vivimos nosotros esa realidad? ¿Qué tanto ustedes saben lo que tienen que hacer como miembros del cuerpo de Cristo? Hacer la divina voluntad de Dios. ¿Cuál? Con los sacramentos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No lo que recibamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el bautismo? ¿Qué me hace en el bautismo? Me hace cuerpo de Cristo, ¿cierto? Me da unas características de la cabeza. Jesucristo es Rey, sacerdote, víctima, altar. El bautismo nos hace a nosotros reyes, sacerdotes, víctimas y altar. Ustedes han desenvolvido, desarrollado esa realidad de ser sacerdotes, de ser altar, de ser víctima. Todos somos víctimas, ¿no? De ser profeta, de ser rey. ¿En qué tanto hemos vivido eso? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa sí es voluntad de Dios, que yo sea sacerdote, profeta, víctima, altar, como lo es mi cabeza, ¿cierto? Cristo. ¿Cómo ustedes desarrollan el papel de sacerdocio bautismal? ¿Cómo? Nos encerraron ¿cuántos años? Por una pandemia, y que ay, no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Ay, nos cerraron el templo, no sabemos nada más que hacer. Y nosotros somos sacerdote, víctima y altar. Ay, nos encerraron los templos, no tenemos nada más que hacer. Qué tristeza, ¿o no? ¿Sí o no? Ay, es que entonces ya los templos, y nosotros somos templos, y ay, es que yo no sé qué hacer. ¿No pasó eso? Y eso no es nada nuevo. La patrística, los primeros padres de la iglesia,
nos enseñan ese ser sacerdotes, ser profetas, ser víctimas, ser altar. Cómo nosotros debemos ofrecer como sacerdocio cada acto. Imagínense, y eso es voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto hemos cumplido esa voluntad de Dios? Y eso no es nada nuevo. Aquí no estamos hablando de los escritos de misa. Eso es doctrina, magisterio de la Iglesia. ¿Cómo ha sido? ¿En qué no hemos empeñado nosotros nuestro... en conseguir los tenis, la camisa, la ropa, el carro que yo quiera, la casa que yo... Eso es nuestras únicas preocupaciones. Eso de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que tenemos que fructificar ese don recibido en el bautismo de ser sacerdote, profeta, rey y altar, eso no. Pero yo hago la voluntad de Dios. Si es más o menos cuánto Dios nos interpela y nos pide que valoremos lo que somos como iglesia, como bautizados en esa iglesia. Entonces no hemos vivido nada de todas las enseñanzas de la iglesia y después dicen, es que como yo ya no leo los volúmenes, no necesito la iglesia. No necesito nada de la iglesia porque yo ya leí hasta el 28, pero no sé qué me enseña el magisterio de la iglesia, ni qué era haber vivido la voluntad de Dios como miembro de la iglesia. Y es más, yo no he encontrado en lo que he leído de los volúmenes esas conclusiones tan feas de que entonces ya no necesito nada de la iglesia. Yo no sé qué volúmenes leen, no sé, no los he encontrado. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia en los apóstoles cuando surge en Pentecostés, así su nacimiento, nos lo enseñan. La iglesia es un nacimiento en Pentecostés. Salen todos los apóstoles, ¿para qué? Para ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Para congregar, entonces podemos decir que salen para congregar. ¿En dónde nos vamos a reunir? En la Trinidad. Lo que hemos estado hablando, ¿no? La finalidad última es para que la Trinidad esté en cada uno de nuestros actos generando su misma vida divina. ¿Sí o no? Entonces salen los apóstoles con la plenitud de la verdad revelada en Jesucristo, y esa revelación plena que hace Jesucristo es ¿cuál? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nombre de esas tres divinas personas nos bautizan o no. Nos injerta, nos congrega a la Trinidad, la iglesia. ¿Para vivir qué? Para vivir la vida de la Trinidad en nosotros. Para vivir la que hace la Trinidad, toda la Trinidad en nosotros. Y no solamente nosotros, en cada acto que hagamos. ¿Qué más hace la iglesia? Cuando nos congrega en la Trinidad, ¿qué nos enseña? ¿Qué más hace? Enseñarnos, ¿cierto? Edificarnos, hacer que crezcamos en esa Trinidad.
Esa es la finalidad de la iglesia. Porque la iglesia es la depositaria de todos los dones de Dios, ¿sí o no? Jesucristo deja en los apóstoles todo el depósito. Los apóstoles son el depósito. Jesucristo deposita en ellos. ¿Qué cosa depositó en ellos? Todas sus enseñanzas, todo su evangelio, todas sus intenciones, deseos, anhelos, todo lo que quería hacer con todos los pueblos y todas las naciones. Por lo tanto, desde el inicio ya estamos viendo una jerarquía, un depósito, alguien que nos da, nos nutre, nos alimenta a través de una jerarquía. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Somos iglesia cuando, en el momento en que nos injertamos a ella. Por eso es el rito del bautismo. No sé si ustedes le han puesto cuidado al rito del bautismo. Cuando se espera a las puertas de la iglesia, todos esos símbolos de esperar a los que van a ser bautizados en las puertas de la iglesia, y los introduce a la iglesia el sacerdote con unas palabras que vienen a buscar, ¿cierto? Todos esos ritos, estúdienlos, están al alcance de todos en internet, lo que sea, léanlos al menos por curiosidad y mediten cada cosa, y tienen una profundidad bellísima. ¿Y qué buscan? ¿Qué quiere? ¿Qué piden de esta iglesia? La fe. ¿Y qué es esa fe? ¿Y quién va a conservar la fe de este nuevo? Estos dos, ¿quiénes son estos? Ustedes se comprometen a conservar los padrinos. Todo eso es para una finalidad, para poder entonces vivir toda la voluntad de Dios, de la Trinidad. Por eso somos injertados en la Trinidad, para vivir todos los misterios de la Trinidad. Entonces la iglesia siempre es la depositaria, la que nos enseña, la que nos distribuye todos los bienes de la creación, redención y santificación, todo parte de la iglesia. Entonces nosotros en algún momento podemos ser autónomos. Jesucristo nunca nos dejó por ahí una parábola de que entonces cuando el dedo meñique se sienta que está en su plenitud, puede caminar solito fuera del cuerpo. Eso lo enseñó Jesús. En algún lugar estará eso. Siempre es en Cristo, por Cristo. Saber entonces, si hablamos de voluntad de Dios, de divina voluntad revelada, tenemos que apoyarnos plenamente en la revelación del Evangelio, para ahí sí sacar conclusiones sustentadas y no simplemente inventos y conclusiones propias. ¿Entienden más o menos lo que quiero decir? Que en ningún momento podemos estar, ni siquiera la Trinidad es individual en sus tres personas divinas, ni siquiera el Verbo que sí era Dios, que dijo, no, es que yo solito, sin el Padre y el Espíritu Santo. Ni siquiera Dios en esencia, el Verbo. ¿Qué es lo que hace a la iglesia? ¿Cuál es el vínculo de unidad entonces? ¿Entiende por vínculo? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos pega? ¿Cuál es el vínculo de unidad en la iglesia? Por ahí lo dijeron con mucha timidez. ¿Cuál?
el Espíritu Santo. Ese es el vínculo de unión. ¿Cómo se comienza el saludo paulino que la iglesia siempre adopta en la Santa Misa? ¿Qué es lo que nos congrega? El amor del Padre. ¿Qué más? Eso es lo que nos congrega, la Trinidad. El amor del Padre, la comunión, ¿cierto? La comunión trinitaria es lo que nos congrega. ¿Cómo vivimos eso? ¿O cuando ustedes han escuchado, hasta que usted crea que pueda vivir solito, hasta que usted crea que no puede vivir en comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, ni con la Iglesia, hasta que usted mismo se autodenomine solo y sin nada, que no necesita la Iglesia? Nunca se ha predicado eso. Nunca. Entonces todos esos criterios, estas cositas, ustedes ténganlas siempre presentes y sean criterios también de unidad, de caminar, de caminada, de desarrollo, de crecimiento. Pero no los que se creen que viven en la última, en el superplus último grado de la espiritualidad, ya entonces no necesito ni a nadie ni a nada. Eso no es Espíritu Santo. Clarísimo, eso no es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo antes es vínculo de, no de ni de separación, ni de autonomía, ni de... Entonces, comenzando por estas verdades elementales de la fe, creemos que nosotros podríamos aceptar ideas de ese tipo. ¿Sí o no? No. ¿Qué es entonces lo que nos va a conservar en ese espíritu de unidad? ¿Cuál es el origen esencial de la iglesia? ¿Quién la creó? Jesucristo, Dios, la Trinidad. Entonces la iglesia es voluntad de Dios misma. Por eso ustedes mismos se respondieron. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y divina voluntad? Nada. La iglesia es la voluntad de Dios misma. Es la voluntad de Dios mismo, porque nace de la voluntad de Dios, es conservada por voluntad de Dios. Que haya una plenitud, sí, hay una plenitud, pero jamás hay división. Todo eso para decir cuánto nosotros tenemos que estar unificados a la iglesia. Es que entonces, vamos a ver, ¿de quién forma los evangelios? El canon de las Sagradas Escrituras. Nacen por la iglesia y de la iglesia, ¿cierto? Los escritos de la divina voluntad, ¿de dónde los conocimos? ¿Fuera de la iglesia? ¿Salieron aparte de la iglesia? ¿Luisa los escribió sin nada que ver con la iglesia? Pero nosotros, si leemos los escritos, ya no necesitamos iglesia. ¿Quién es Luisa Picarreta? Ahí está la foto que decían que era un obispo, no, es Luisa.
Una mujer, nada diferente de todos nosotros, como criaturas nacidas con pecado original, etcétera, etcétera, entregada a Jesucristo, como no he visto a ningún santo. De lo que he escuchado, de lo que he leído y me he acercado a muchas vidas de santos, no he encontrado un amor tan desbordante de una criatura hacia Jesucristo, hacia Dios Padre y hacia Dios Espíritu Santo. No he encontrado, todavía no he encontrado una mujer que vive sacrificándose en cada instante de su vida por amor a la Trinidad. ¿Y qué significaba para ella vivir y sacrificarse por la Trinidad? Vivir y sacrificarse por todas las criaturas también. Eso es iglesia. No, es que yo vivo en la divina voluntad, pero ya no me intereso ni por los pobres ni por los enfermos, porque es que yo necesito estar en mi vida divina aquí. Y la demás iglesia que se bandeen como quiera, pues es que yo estoy en mi vida divina aquí. ¿Eso es iglesia? Eso es vernos situados en un lugar y circunstancias y tiempos específicos. Eso es vivir aislados de todo y de todo. Eso es iglesia. No, es que estoy en mi vida divina, yo no me puedo ocupar en otra cosa. Ahí demostramos que tanto hemos conocido lo que es vida divina según los escritos, porque yo no he leído en ningún lugar que una vida divina se hace aquí aparte de otra realidad. Yo no he leído en ningún lugar. Y esas son las dificultades de tantas personas que entonces dice, es que yo llevo 15 años leyendo, pero es que yo no sé por qué esto, por qué no puedo con esto, porque creemos que vivir en la divina voluntad es únicamente cuando yo cojo unos escritos y estoy leyendo escritos de Luisa. Y si yo no tengo un volumen en la mano, o si yo no estoy leyendo escritos, si no estoy escuchando a alguien que diga que es de divina voluntad, si yo no hago eso, entonces no estoy haciendo la divina voluntad. Empezamos nosotros a demostrar vínculos de separación y no de unión. Y esas son las dificultades en este caminar de la divina voluntad. No porque es que Luisa escribe muy enredado y no se entiende. Nosotros somos los que le enredamos la pita. No, es que necesito estar en la divina voluntad, entonces no puedo cuidarle los nietos porque es que tengo que hacer la divina voluntad y no puedo cuidar a un enfermo. Eso es divino. No, es que yo vivo en una angustia porque yo quisiera leer y leer y leer, pero es que me toca cuidar nietos. Y qué angustia, pero yo quiero leer divina voluntad, pero me toca cuidar nietos. Cierto, padre, usted me entiende, ¿no? Y es que cuidar nietos no es divina voluntad. Ahí no sé. ¿Quién está enredando la pita? ¿Los escritos o nosotros? Es que yo quisiera simplemente irme para una montaña para solo leer divina voluntad. ¿Eso nos va a dar la garantía que vivimos la divina voluntad? No.
Estoy buscando mi divina voluntad, que es muy diferente. Estoy buscando mi divina voluntad, no estoy abandonada a lo que la divina voluntad me proponga. ¿Sí o no? María Santísima, cuánto ella hubiera deseado simplemente irse por allá a un monte a continuar esa vida que ella nos mostraba, que desde su concepción ella vivía sumergida en la Trinidad, en el seno del Padre Celestial. Nos lo dice así el libro de la Virgen, ¿sí o no? ¿Y qué le dice la Trinidad? Aterrice, mija. Aterrice, mija, a su lugar, allá, a lo que tiene que aterrice. No se lo decían así. A la misma Madre de Dios no se lo dijeron así, don Pedro. No, es que yo quisiera estar allá y solo fundirme y solo supuestamente haciendo giros, porque no sabemos qué hacemos, ¿no? Y entonces, no es que necesito estas medidas divinas, y después sí, pero ¿qué es lo que es girar? Y no, pero es que yo estoy fundido allá, pero ¿qué es girar? No sé, pero yo estoy fundido allá. Y yo quiero solo eso, no. Y la voluntad de Dios que se nos presenta en cada hombre y en cada circunstancia, la rechazamos. Eso me impide vivir la divina voluntad. Lo único que nos impedirá vivir en la divina voluntad, ¿qué es? Lo que decíamos ayer, la señora, una pregunta que dijo. Lo único que nos impide es mi propia voluntad. Cuando yo digo yo no quiero, ese es el mayor impedimento. Ni siquiera el demonio es el principal impedimento, porque él también es una marioneta de la voluntad divina. ¿Y qué es la voluntad? El pecado. La voluntad humana en sí nos dice que si vive sola, individual, nos lleva al, inmediatamente que rompemos con la voluntad de Dios, inmediatamente ya es una falta, ¿no? Un pecado, falta. Nos separamos, separación. Vivir la voluntad. Por eso lean bastante, no solamente en mayo, por favor. Lean bastante el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Ella nos dice lo que tenía que hacer, qué hizo cuando se le presentó esto, qué hizo cuando le hicieron esto, qué hizo cuando le hicieron esto. Para que todas esas dudas que tienen las encuentren ahí. Nunca van a poder tener a un padre que les diga. Está ahí muy claro, sino que no leemos. Pasamos hojas y, ya sí, no, ya leí, pero, ¿y entonces qué? Ahí está la respuesta. No, ya leí, pero muy claro, María nos dice qué era para ella la campana cuando estaba como consagrada en el templo, qué era para ella cada obediencia dada por sus superiores, qué fue para ella la obediencia de sus papás. Está muy claro, pero muy claro, está en español, para que aproveche. Pero no, nosotros nos inventamos una divina voluntad. La iglesia es la que nos aterriza. La iglesia es la que nos va a aterrizar. ¿Listo? La iglesia, por eso ella es maestra, madre, es la que nos guía a través de
aunque sean unos hijos de tantas pecadores. Pero ella, la voluntad divina determinó: no se preocupe, yo voy a llevarla a lo que usted necesita. ¿Cierto? Siempre estar ahí, porque ella es la que nos va a salvar de todas las tentaciones de este caminar. ¿Cuáles son esas tentaciones? El individualismo, por ahí hay una carta que envió en el 2020 el obispo, que está ahorita al frente de toda la cuestión también de Luisa Picarreta del proceso, y él menciona ahí las tentaciones por las que todos los que andan en la divina voluntad pueden caer, y dice la solución para que no nos dejemos llevar por esas tentaciones que son muy seductoras. Esa carta se las van a enviar a ustedes, no se preocupen, y ustedes la leen con atención, y ahí está, ¿listo? Una carta del arzobispo de la diócesis de Trani, cuando habla en qué proceso está Luisa, qué piensan el de Luisa. Se la van a enviar a todos porque es una carta pública. ¿Listo? Ustedes la leen con atención y ahí ustedes van a encontrar muchas de sus inquietudes, que dónde está Luisa, cómo está Luisa, ¿cierto? Se las van a hacer llegar a todos, no tengan preocupación por eso. Y ahí está la solución a todas esas tentaciones y peligros que pueden surgir en este caminar de la divina voluntad, que sí es realmente súper novedoso. Y ustedes han percibido qué tan grande es eso de la divina voluntad. Entonces esta señora nace por allá en una ciudad en 1865, en Corato, Italia, al sur de Italia, de familia muy católica. Jesús comienza a llamarla desde muy niña con unas devociones muy especiales a la Eucaristía, a la oración, y Luisa va respondiendo a todas esas inspiraciones, a todas esas llamadas, y va creciendo un amor desbordante de ella hacia Jesús. Después, por algunas cuestiones místicas que ella en su vida va surgiendo, algunos estados místicos, porque creyeron que eran enfermedades y jamás pudieron detectar enfermedades. Resulta que, como no detectaba ninguna enfermedad en una apariencia y limitación física que tenía, no detectaron nada biológico, médico, ninguna patología por ahí que le hacía vivir eso. Dijeron, esto simplemente puede tratarse es con los sacerdotes. Comenzaron los sacerdotes, la iglesia, a atender a Luisa, a guiarla, a ayudarle a discernir, a ver claro lo que le pasaba, ¿cierto? Siempre desde el instante vemos entonces la iglesia en la vida de Luisa, y jamás, desde el primer momento en que llegaron los sacerdotes a su casa, jamás estuvo abandonada por la iglesia en la figura de un sacerdote, hasta el último momento de su vida. Jamás fue abandonada. Algunos momentos, algunos días así, pero jamás en toda su vida fue abandonada por la iglesia, con la figura de la iglesia de un sacerdote. Jamás. ¿Por qué tenemos esos 39 libros? Dicen que porque yo digo 39.
porque yo cuento los 36 volúmenes, ¿cierto? El libro de la Virgen, las horas de la Pasión y el librito de los giros, que para mí esos 39 es toda una. Hay un librito de los giros, no sé si aquí en Costa Rica tienen la publicación. Luisa misma nos dice qué es eso de girar, así que recurran a Luisa, porque es que ustedes después se llenan de es que este me dijo, aquel me dijo, aquel me dijo, y nunca repetimos lo que dice Luisa. Son muy pocas las personas que se acercan a mí diciendo, esto aquí que dice Luisa, por favor, no. Todos vienen, es que a mí me dijo, y aquel me dijo, y yo escuché. Se enredan las pitas ahí, lo que dijo, y muchas veces lo que usted escuchó no fue lo que dijo. A comenzar por ahí. Y eso sí le hacemos caso a todo lo que dicen y dicen y dicen y dicen, pero no le hacemos caso a lo que Luisa escribió y está escrito y ella dijo. Si ustedes tienen una duda de alguien por ahí que entonces anda diciendo esto, vaya al origen, vaya al origen, y ustedes mismos van a salir de la duda, porque no está en chino, está en español, aprovechen, ¿cierto? ¿Buena idea o no? ¿Lo van a hacer o no? Entonces esa es la línea. Todos esos 39 libros, y pues además que hay cartas de Luisa también, y hay oraciones que ella también escribió, aparte de los libros, ella también hizo algunas oraciones por ahí, que después fueron recopiladas, etc. En todos esos escritos existen únicamente porque la iglesia se lo dijo, no porque ella quería, para que se enteren pues de esto. Si existen esos 39 libros, fue porque la iglesia se lo exigió, hasta amenazada. Amenazaron a Luisa, la santa obediencia la amenazó, con peligro de pecado si no escribes. Luisa no es como nosotros, que entonces nosotros sí queremos que todo el mundo sepa lo que yo digo, lo que yo escribo, lo que yo hago, lo que... Luisa es muy diferente. Es muy diferente, es una persona muy diferente, a la cual debemos imitar. No creer que la podemos superar, no la conocemos para imitarla. Ahora imagínense, ya decimos nosotros cosas y conclusiones que Luisa ni siquiera dijo, y hay veces lo dicen en nombre de Luisa, por Dios bendito. Todos esos escritos están en existencia por voluntad de la iglesia, porque sus confesores la obligaron a escribir, la obligaron. Entonces todos esos escritos, aunque muchos no les guste, son única y exclusivamente de la iglesia. Y si los que leen todas esas cosas, que es de la iglesia, porque no es ni siquiera de Luisa, ustedes se van a enterar cuando comiencen a leer a Luisa. Luisa decía, para mí es una repugnancia escribir. Yo lo hago únicamente porque me obligan, porque si fuera por mí, yo quemo todo eso. Entonces esos escritos son por y de la iglesia, por la iglesia y de la iglesia. Así muchos no les guste escuchar esto, ese es el origen de la iglesia.
son de la iglesia, no es ni siquiera de Luisa, ni de un proyecto que Luisa quiso invitarnos. Son de la iglesia. Y por eso yo no sé por qué los que leen esto que en esencia es de la iglesia, quieren estar aparte de la iglesia. Lo que le pasó por allá a algunas sectas, por allá en 1500, 1200, que se apropiaron de las Sagradas Escrituras que nacieron de la iglesia, y ellos se las apropiaron como si hubieran salido, no se hubieran caído del cielo, y dijeron: no, esto es de nuestra iglesia, de la iglesia no sé qué, unida pentecostal o luterana, nosotros, esto es nuestro, esto no es de la iglesia, y yo hago lo que quiera y determino lo que quiera con esto. La misma palabra que ellos dicen que es la fuente, fue la iglesia la que lo sacó. Que no vaya a suceder esas cuestiones cuando también ustedes comiencen a leer todos estos escritos, todas esas verdades sublimes, y digan: ah, no, esto no tiene nada que ver con la iglesia, y entonces como formándonos otras iglesias aparte por ahí. Entonces, mucho cuidado de ser nosotros vínculos de división y no vivir con el vínculo de unión de la iglesia, que es la divina voluntad, el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que vivir esos escritos? Desde la vivencia del Evangelio, no se pueden separar. Es más, ¿por qué se aprueba con San Aníbal María de Francia, el primer sacerdote que estudió estos escritos a la luz del magisterio, para ver si había algo contradictorio con el magisterio? Porque él dijo que esos escritos son buenos, fieles, y nada obsta que está fuera de la iglesia cuando son vistos desde el Evangelio. Entonces, imagínense: ah, no, es que yo ya leo divina voluntad, no tengo que leer la Biblia. Ay, ay. Si la misma luz para que eso fue aprobado fueron las Sagradas Escrituras, y no hubo nunca contradicción, ni división, ni disducción, ni nada de eso. Vemos la necesidad de la iglesia, ¿sí o no? Todo esto nace desde la intención de la iglesia. Que si ahora se están demorando para dar una determinación clara, eso es otra cosa. Eso no quiere decir de que entonces somos de iglesia. La iglesia hace su debido tiempo. Muchos quisiéramos que fuera más rápido, sí, pero si no es como yo quiero, es porque es como Dios quiere. ¿Sí o no? Y si Jesús dice que es que esto debería hacerse más rápido, Él también se somete a la iglesia. Jesús se somete a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Ahora nosotros no nos queremos someter al magisterio ni a la iglesia. Yo no entiendo de dónde son esas conclusiones. Obediencia, ¿qué es eso de obediencia que le tocó vivir también a esta fulanita Luisa Picarreta? Cómo Jesucristo obedecía, aunque ellos dos tuvieran una intimidad y una conexión entre Jesús y Luisa. Jesús dependía del sacerdote. Cuando le dijo Jesús algo en lo más mínimo a Luisa: no le obedezca, yo soy Dios, usted solamente obedézcame a mí. No van a encontrar eso en los 39 libros en
nada. Es más, hay muchos ejemplos en que Jesús se somete y espera a la palabra del sacerdote. Ay, tanto que tenemos que aprender de esta señora. Tanto. Esa es Luisa, la Luisa de la iglesia, no la Luisa de divinas voluntades por ahí. Y en la medida en que nosotros vivamos como vivió Luisa, con ese espíritu de obediencia y de abnegación y de renuncia, podemos estar seguros y confiados que estamos viviendo realmente la divina voluntad. De resto, son ilusiones. Son ilusiones, así usted las pinte y le ponga alas al burro, no le van a salir. Vivir, eso es vivir en iglesia, con el espíritu de la iglesia. Pero es que ya tenían que aprobarlo. Usted vívalo usted. Vívalo esa plenitud. Tampoco es que si no los aprueban nosotros no podemos vivir esa plenitud. ¿Quién dijo eso? Hace parte de lo que se llama en la iglesia revelaciones privadas, todos esos escritos. Sí, es una revelación privada. Pero sabemos qué dice la iglesia de las revelaciones privadas. Si nos ayudan para explicitar el Evangelio y los horizontes del Evangelio, son bienvenidos. Y ya que nosotros tenemos la tranquilidad de que al menos esos primeros 19 libros o 20 con las horas de la pasión ya tienen el níquilos allasta por un santo. Ya está. Vivamos, ¿qué es lo que nosotros nos va a mover a vivirlo? Únicamente cuando nos encontremos con esas verdades. Lo mismo que en el Evangelio, ustedes cuánto han vivido a Jesucristo. ¿Cuánto han vivido a Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se han encontrado con Cristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se han encontrado ustedes con Cristo real y verdaderamente? Tenemos entonces mucho que meditar, con mucha atención, con mucha formación, pero la formación es ese trabajo, ese sudor que usted hace investigando, leyendo el catecismo, leyendo. No espere a que si no me lo dicen entonces no lo hago. Eso no es tener realmente una recta intención. Eso que lo diga un cieguito, que se lo tienen que decir porque no puede leer o porque no puede tener acceso en su lenguaje para descubrir. Pero nosotros que tenemos, y ya con todos estos medios de internet que facilitan tantos documentos, la formación, para que nadie nos salga vendiéndonos gato por liebre. Está en nosotros que nos engañen, está en nosotros. No podemos decir es que los curas no me dijeron, está en nosotros. El conocimiento y el alcance del conocimiento está en nosotros. No le podemos poner la culpa a los demás. ¿Cierto? Si a ustedes les van a vender aquí una perla, una piedra verde y le dicen que es una esmeralda, ¿se la compra inmediatamente? ¿Por qué no? No hacen eso así con todo lo que digan y aceptan todo lo que digan sin investigar.
¿Y por qué con eso sí no? Pero con las cosas de Dios, yo no sé, por ahí dijeron, este dijo, aquel dijo, y yo no me intereso. Si le van a vender a no, espere un momentico, yo primero voy a llamar a esto y yo busco y comienza usted inmediatamente, ¿cómo es? Ustedes, nosotros, están nosotros si nos dejamos engañar, ¿ok? Pero la mayor garantía de que no nos engañemos es si estamos en la iglesia. ¿Y qué es estar en la iglesia? Es estar al cuidado del pastor. Que él, la iglesia, es la garantía que me conduce a los rebaños que yo necesito, el agua que necesito. Y no, este pastor no sabe, yo ir a buscarla allí, nos vamos a encontrar con 10 o 12 lobos, no sé. Puede que sí realmente allá están las aguas mejores, pero el pastor dice, es que no puedo meterme allá, aunque allá están las mejores. Y arranca la mejor porque es que allá sí está, y allá puede que sí estén las aguas más claras, pero no era el momento, no convenía. Dejarnos guiar. Estar entonces con todos esos mismos espíritus de humildad, de sencillez, de dejarnos guiar. ¿Cuál es el vínculo entonces que nos va a permanecer unidos? La obediencia. Porque en la obediencia yo tengo la garantía de que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios perfectamente. Eso es lo que inspiraba a tantos e inspiraba, ¿no?, dentro de la historia de la iglesia a tantos a hacerse religiosos. Porque saben que la obediencia que se vive en forma muy estricta en una comunidad de religiosos, la obediencia es el camino más perfecto para yo saber que no me voy a equivocar y que es realmente Dios el que me habla. Ese es el discernimiento de aquellos que optaron por una vida religiosa. Porque si yo obedezco, estoy matando ¿a quién? A mi voluntad. Eso es lo que significa la palabra obediencia dentro de la iglesia. Que si yo obedezco, estoy matando a mí. Y el donar la voluntad es el acto más perfecto y heroico que puede hacer un ser humano. Entonces, por eso muchos ven que la vida religiosa es la forma más perfecta, directa de vivir una unión con Dios, una donación completa y perfecta a Dios. Ahora no quiero decir eso simplemente para traerlo así como es que la iglesia a veces, no estoy diciendo de que entonces todos tienen que ser religiosos, o que entonces ¿por qué no existe una congregación de la voluntad? No. Y eso fue lo que vivió Luisa, esa clase de obediencia así. La voluntad de Dios viene y se nos presenta en cada persona y en cada circunstancia. Ustedes, cada uno en su lugar, sabrá discernir entonces, y si tiene la capacidad o la oportunidad de escoger, porque ya uno están casados, ya no pueden escoger. Si todavía puede escoger un estilo de vida que sea el más efectivo. Que si entonces esto de una voluntad, porque menos que iban a hacer las preguntas, entonces esto de una voluntad tiene que vivir en comodidad, en eso no. Espere la voluntad de Dios cómo se manifiesta, abiertos a la voluntad de Dios.
No se puede decir, es que eso en comunidad sí o es que eso en comunidad no. Es la voluntad de Dios. No sabemos qué objetivo, misión tiene Dios con cada uno, tan diferentes. Lo importante es ver, estar en contacto con la divina voluntad de Dios en cada momento y en cada circunstancia, ¿sí? Sea la que sea, sea la que sea, sea donde sea, se puede encontrar la divina voluntad, ¿sí o no? Entonces yo no sé por qué nos dicen, es que así no, así sí, no sé por qué. Porque se encuentra en todo lugar, ¿sí o no? ¿Se puede vivir en plenitud en todo lugar, sí o no? Lo que hace que yo viva la divina voluntad está en mí, en cómo la recibo. ¿Sí o no? Entonces, que todo eso nos ilumine un poco para ver cómo vivimos eso. Que no se puede vivir en así, es que eso es muy relativo, por cada persona, por cada circunstancia, por cada de todo. Si acaso allá, en un lugar determinado, en un momento determinado, no se puede realmente vivir en la voluntad, pero es que la voluntad está en todo, en todo, en todo, en todo. No es lo que hacemos o dejemos de hacer, es cómo vivimos este presente, esta circunstancia, esta persona. Esa es la cuestión. Es cómo yo vivo este instante. ¿A quién usted está haciendo vivir en este instante? No es si es con una enfermedad o que si es con salud, todo. Lo único que impide que allí no es que si allá está reinando el pecado, de resto, y aún así en este mundo reinaba el pecado, ¿sí o no? Y no vino Jesús a hacer la voluntad del Padre. Entonces, María le tocó vivir dos estados de vida, o digamos tres, como en familia, después como consagrada y después como esposa. Ella se puso, si ella hubiera podido, si ella hubiera puesto eso de que, ay no, es que en comunidades no, pues nunca hubieras entrado al templo. Ay no, es que como casada no. Ella inmediatamente le hubiera cerrado las puertas a la divina voluntad y ella inmediatamente hubiera hecho la suya. ¿O no? ¿No es eso lo que leemos ahí? Con las mismas palabras de María lo estoy repitiendo, con las mismas palabras del libro lo estoy repitiendo. Ella lo dice así en el libro: si yo hubiera dicho que debería ser de este modo, de esa circunstancia, yo hubiera impedido al Verbo encarnarse, porque inmediatamente hubiera realizado mi voluntad y no la de Dios. Ella lo dice así, eso está, no sé si en el día 15 por ahí, no sé. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender de ella a vivir cada circunstancia, cada cosa que Dios dispone? Yo creo que tenemos estos elementos aquí suficientes al menos para meditar. Recuerden que tienen que meditar, no solamente anoten y después guardan los cuadernos. Saquen un tiempito para volver a leer ahorita lo que escribieron, lo que ayer escribieron. Entonces saquen un tiempito de silencio también, si es que quieren realmente entender, porque no hay otro medio. Así nos pongan aquí a hablar 3 horas,
eso no es garantía de que entiendan. Vamos a terminar ahorita, entonces vamos a terminar en este momento para que ustedes mediten en silencio lo que han escuchado hasta ahora, lo que han escrito por ahí, en silencio. Hagan ese ejercicio, no es obligatorio pues pero se los recomiendo, hagan ese ejercicio. Párense, hay mucho para dónde caminar aquí. Estiren, haga que circule la sangre, respiren allá afuera, comiencen a poner en práctica eso que decíamos, cada rayo de sol tocándolos, cada átomo de aire entrando en sus pulmones. Practíquenlo, que no quede solo en palabras bonitas. Pero si tampoco van a tener tiempo para eso, entonces nos vamos a indigestar. ¿Oyeron? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En divina voluntad, Ven y reina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.